Número 9. Monte Nemrut. La muerte de Alejandro Magno dejó su vasto imperio roto en pedazos. Muchos pequeños reinos subieron al poder para llenar el vacío y absorbieron a los ciudadanos, y tomaron nuevos territorios y nuevos ejércitos. Uno de estos pequeños reinos se conocía como Comagene, ubicado en la actual Turquía. Fue fundada en el siglo II a.C. y tuvo una existencia bastante turbulenta durante unos 200 años, antes de finalmente ser absorbido por el Imperio Romano. Pero a pesar de que el reino prosperó por poco tiempo, dejó un legado arquitectónico de túmulos funerarios y estatuas funerarias, siendo el más destacado Nerut Tagi. Este lugar alberga el mausoleo dedicado al rey más poderoso de Comagene, conocido como Antíoco I Teos. Llevó a Comagene a su apogeo en el siglo I a.C., cuando cambió las lealtades entre romanos y los partos. Su breve y violento gobierno sobre el reino se conmemora con una enorme estatua de piedra arenisca en la cima del monte Nerut. Según muchos informes, estaba obsesionado con sí mismo y era peligroso, y creó un culto real para construir grandes estatuas para él. Quería ser enterrado en algún lugar alto y santo cerca de los dioses y preservado por la eternidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los arqueólogos del siglo XX, nadie ha podido encontrar la cámara funeraria del rey. No ha habido absolutamente ninguna evidencia que sugiriera que fue enterrado en el lugar de su estatua, a pesar de que todos los textos dicen que lo fue. La montaña a menudo se conoce como el trono de los dioses, y la gente viene de todas partes, al amanecer y al atardecer, para ver las grandes cabezas de piedra que brillan en oro. Hasta la década de 1960, la única forma de llegar allí era en burro o a pie, lo que tomaba horas y horas. Otra reliquia interesante aquí es la obra de arte más antigua que representa un apretón de manos entre el rey y su hermana. Las grandes cabezas de las estatuas son las cabezas de los dioses, y si bien se rumorea que algunos tienen cuerpos enterrados debajo de la tierra, como los Moai de la isla de Pascua, parece que en algún momento las cabezas fueron retiradas de sus cuerpos y luego colocadas en el suelo, pero gran parte de este sitio sigue siendo un misterio. Número 8. La gente del Templo de Malta. La antigua y misteriosa civilización del pueblo del Templo de Malta tenía una cultura rica en arte, templos de piedra y grandes cementerios, con sus reliquias esparcidas por las islas de Malta y Gozo. Tenían una agricultura muy avanzada para el 4000 a.C., hasta que desaparecieron repentinamente alrededor del 2900 a.C., y sin embargo, las estructuras de piedra que construyeron siguen en pie en la isla de Malta, lo que hace que toda la isla sea un lugar arqueológico extremadamente curioso. Incluso hasta el día de hoy, los investigadores todavía se esfuerzan por responder a dos preguntas muy críticas. Primero, ¿qué pasó con la gente del templo? Y segundo, ¿por qué algunas culturas sobreviven durante milenios y otras no? En las islas de Malta y Gozo hay alrededor de 30 complejos de templos construidos por la gente del templo en el transcurso de aproximadamente 1100 años. Según Malta Today, practicaban intrincados rituales de entierro, incluidos sacrificios de animales, pero una de las partes más progresistas de su civilización fue definitivamente su arte creativo. Los arqueólogos han encontrado cientos de estatuas y docenas de obras de arte, y esto ha planteado una gran pregunta sobre cómo exactamente esta antigua civilización logró dominar técnicas artísticas tan únicas, ya que estaban aisladas en estas dos islas pequeñas. Aquí es donde este sitio arqueológico se vuelve aún más misterioso. La gente del templo no dejó ni un solo documento escrito, no hay textos históricos, no están escritos por otras culturas, y la única forma de que los arqueólogos pueden desentrañar su misterio es mirando artefactos que dejaron atrás, pero aún así, hoy en día casi no se sabe nada sobre la gente del templo. Y ahora el número 7, pero primero quería dar un gran agradecimiento por apoyar al canal, no podría hacerlo sin ustedes. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El primer asentamiento vikingo. En una de las provincias más rurales de Canadá hay un misterioso sitio arqueológico conocido como L'Anse aux Meadows, y es el hogar de lo que hoy, según los expertos, es el primer asentamiento de los europeos en América del Norte. El sitio original no se encontró hasta la década de 1960, pero desde entonces se ha convertido en uno de los lugares arqueológicos más importantes de todo el país, ubicados en Terranova. Los científicos ahora creen que los vikingos desembarcaron de Europa antes que nadie. Se han encontrado ruinas de asentamientos vikingos en Groenlandia, pero en realidad no fue hasta los años 60 cuando se descubrió L'Anse aux Meadows, y supimos que sin lugar a dudas, los vikingos llegaron primero a América del Norte. De hecho, llamaron a este lugar Vinland. En cuanto al asentamiento, se descubrieron los restos de 8 edificios vikingos, cada uno de los cuales data del año 1000 después de Cristo. Si bien eso puede no parecer extraordinariamente antiguo, fue hace 1000 años, y muchos cientos de años antes de la invasión de los europeos en América del Norte. Sin embargo, la evidencia muestra que los vikingos no llegaron muy lejos.
vikingos. Los arqueólogos descubrieron nueces, talleres, herramientas de hierro y mucha madera local. Los vikingos definitivamente habían explorado el área, pero probablemente no llegaron al otro extremo de Terranova. Y para hacer las cosas aún más irónicas, Terranova es una isla, ni siquiera llegaron al continente. Número 6. Tel Burna. Tel Burna es uno de los sitios arqueológicos más incomprendidos de Israel. Durante la Edad de Hierro, este lugar actuó como una frontera entre los reinos de Filistea y Judá. Muchos eruditos realmente creen que el sitio de Tel Burna fue una vez la ubicación de la ciudad bíblica de Libna, que supuestamente fue conquistada por Josué, quien luego se la dio a la tribu de Judá. Incluso hoy, las fortificaciones alrededor de la antigua ciudad son visibles. De hecho, fue muy importante durante la Edad de Hierro y la Edad de Bronce, con excavaciones que revelaron reliquias que datan del siglo VII a.C. Incluso estuvo activa durante el reinado de los persas. Las primeras excavaciones arqueológicas ocurrieron en el verano de 2010, con la ayuda de arqueólogos afiliados de la Universidad de Bar Ilan. Descubrieron que las principales fortificaciones construidas en la Edad de Hierro nunca se volvieron a utilizar, y el director del programa, Ishak Shai, ha afirmado que el sitio es definitivamente la antigua ciudad de Livna. Esto la convertiría en una de las pocas excavaciones confirmadas como un verdadero sitio judío y una de las excavaciones bíblicas más importantes jamás realizadas en Israel. Y sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, los arqueólogos solo han arañado la superficie de este lugar. Pasarán años antes de que Tel Burna y todos sus misterios se develen por completo. Número 5. Palacio del Reino de Langna. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en la memoria reciente. Se encontró un palacio perdido durante la demolición de una prisión tailandesa, lo que lo convierte en el sitio más nuevo e impresionante de todo el país. Esto sucedió en Chiang Mai, cuando el Centro Correccional de Mujeres de Chiang Mai fue demolido para dar paso a un parque público. Pero según los medios, todo eso quedó en suspenso cuando las extensas ruinas de este antiguo sitio se encontraron debajo de los cimientos, junto con un tesoro de artefactos antiguos, todos los cuales aparentemente se remontan a principios del reino de Lamna, de la dinastía Mangrai. Nadie tenía idea de que eso estaba allí. Los investigadores ahora argumentan que el área debe preservarse y no convertirse en un parque, considerando su valor histórico. El reino de Langna fue fundado por Mangrai el Rey en algún momento del siglo XIII, convirtiéndose en uno de los primeros reinos Thai importantes. Tiene una gran importancia histórica para el país. La ciudad capital estaba ubicada en Chiang Rai, que el rey Mangrai nombró en su honor. Cuando murió el rey, hubo mucha agitación real y el reino de Langna declinó en el siglo XVI, mientras que el reino de Ayutthaya llegó al poder en el sur, pero los huesos de esta vieja civilización todavía están por allí y este nuevo sitio de Chiang Mai aún no ha revelado ni la mitad de sus secretos. Número 4. Santuarios de adivinación armenios. Investigadores de la Universidad de Cornell acaban de descubrir 3 santuarios dentro de una fortaleza secreta en la cima de una colina en Armenia, que creen que tienen 3.300 años. Lo más probable es que se utilizaran para la adivinación y para predecir el futuro. Cada santuario es una sola habitación, que cuenta con una palangana de arcilla llena de ceniza. Cada habitación también se encontró con numerosos artefactos aún en su interior, como ídolos de arcilla, cuernos, sellos y una gran cantidad de huesos de animales con marcas en ellos. Los adivinos probablemente usaron estos santuarios antiguos para predecir el futuro después de quemar sustancias intoxicantes y beber mucho vino para alterar su estado mental y poder comunicarse más fácilmente con los dioses. Los santuarios fueron descubiertos a la entrada de una fortaleza en Heggarot, que ya es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y misteriosos del país. Había al menos 3 formas de adivinación practicadas en el sitio, incluida la osteomancia, que involucraba hacer rodar los huesos de los nudillos de los animales como dados, y luego la litomancia, que utilizaba guijarros de colores. Pero incluso con el poder de ver el futuro, la fortaleza de la cima de la colina aún fue destruida e incendiada durante varios conflictos en el área. La escritura aún no había llegado a esa parte del país, por lo que no quedan registros escritos de quién pudo haber sido este grupo. El hecho de que las ruinas de piedra sigan existiendo el día de hoy es una especie de milagro, aunque para ser honesta, el sitio ha sido tan destruido a lo largo de los años que los arqueólogos han tenido dificultades por tratar de revelar sus secretos. Número 3. Porvajin. Porvajin es uno de los sitios arqueológicos más extraños de Rusia. Se asienta en una pequeña isla directamente en el centro de un lago remoto en la República Rusa de Tuva, que es muy alto en las montañas y solo a unos 32 kilómetros de la frontera con Mongolia. La mayoría de los expertos coinciden en que las estructuras de esta isla fueron construidas por uigures del pueblo nómada que vivió por toda Mongolia, Siberia e incluso por partes de China, y que actualmente todavía viven en el norte de China bajo una gran persecución
construcción. El sitio arqueológico solo ocupa alrededor de 3 hectáreas. Sin embargo, hay más de 30 edificios y todo el lugar está rodeado por una enorme muralla defensiva de 12 metros de altura. Un investigador llamado Sergei Shoigu, que trabajó en muchas excavaciones arqueológicas diferentes en la zona, fundó la Fundación Cultural Por-Valley en 2007 para descubrir los secretos de este extraño lugar. Pero todos estos años después, Por-Valley todavía está impregnado en misterio. Quizás la evidencia más extraña aquí es que la ciudad está diseñada de manera bastante similar a la ciudad prohibida en China, que es la sede de más de 24 emperadores diferentes. Esto ha llevado a los investigadores a creer que la ciudad de Por-Valley se construyó en una época en la que el emperador chino estaba convirtiendo por la fuerza al imperio uigur, a la religión china del maniqueísmo, entre el 618 y el 907 después de Cristo. Estas fortalezas eran donde el pueblo uigur era libre de seguir sus creencias. Número 2. El templo perdido de Musasir. Hace solo unos años, se descubrió un templo perdido dedicado a algún tipo de dios supremo en la región de Kurdistán en Irak. El templo se remonta a más de 2500 años, a una época en la que los asirios y los escitas luchaban por el dominio del actual Irak. Lo que realmente es increíble es que las estatuas del tamaño humano y las ruinas del templo en realidad fueron encontradas por aldeanos y no por arqueólogos. El trabajo de campo no comenzó hasta 2005, cuando estudiantes de la Universidad de Leiden en Holanda fueron a ver este misterioso sitio para comenzar investigaciones. El templo perdido fue encontrado en un área gobernada por la cercana ciudad de Musasir en la Edad de Hierro, conocida como la Ciudad del Cuervo, y probablemente estaba dedicada al dios Haldi, que era un dios supremo del reino de Urartu. Era un lugar increíblemente importante en la región. Al parecer, también fue saqueada por los asirios en el 714 a.C. Sin embargo, la ubicación del templo se ha perdido para los historiadores, incluso antes del nacimiento de Cristo, lo que hace que este descubrimiento sea nada menos que milagroso. Desafortunadamente, este templo aún no ha sido excavado adecuadamente. Una de las principales razones para esto es que está en un área extremadamente peligrosa, donde hay minas sin explotar, que podrían matar a un explorador. También hay disputas fronterizas ocasionales, y la Agencia Nacional de Noticias iraquí informó recientemente que Irán había disparado artillería sobre la frontera. Obviamente, este no es el tipo de lugar en que la mayoría de los arqueólogos pasarían el verano. Número 1. Las pirámides italianas subterráneas. Se acaban de descubrir pirámides subterráneas debajo de una bodega en la ciudad italiana de Orvieto. Este se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más extraños de toda Italia. Debajo de la bodega, los expertos en arqueología David B. George y Claudio Bizzarri descubrieron paredes ahusadas, una serie de túneles y escaleras antiguas, todas talladas en la piedra, lo que sugiere que los antiguos etruscos construyeron pirámides enormes y huecas debajo de la ciudad. La razón por la que esto es tan interesante es porque las pirámides están bajo tierra, hechas de espacio negativo. Las estructuras subterráneas se habían construido en la época medieval y luego nuevamente en el siglo XX, lo que obligó a los arqueólogos a excavar en varias áreas de ruinas diferentes. Pero la excavación definitivamente valió la pena. Los investigadores encontraron cerámica etrusca que se remonta al año 1000 a.C. También encontraron evidencia de que podría haber más pirámides aún más profundas bajo tierra, aunque actualmente es casi imposible excavar tan lejos. En cuanto a quiénes eran exactamente los etruscos, bueno, eso es un poco misterioso. Estas personas enigmáticas aparentemente enseñaron a los franceses a hacer vino, a los romanos a construir sus caminos e incluso introdujeron la escritura como una forma de arte en toda Europa. Estas personas prosperaron en una tierra llamada Etruria, que solía estar en la actual Toscana y en el centro de Italia. Esto fue hasta alrededor del 300 a.C., cuando los romanos adquirieron tal poder que finalmente absorbieron a los etruscos y su cultura fue absorbida por el Imperio Romano. La máscara de la muerte mexicana. En 1952, los arqueólogos que trabajaban en la ciudad maya en ruinas de Palenque se encontraron con algo bastante perturbador y extremadamente espeluznante. Estaban excavando en el templo de las inscripciones cuando se encontraron con una cámara de una tumba oscura que se había perdido en el tiempo durante más de 1000 años. Dentro de la tumba oscura y espeluznante, los arqueólogos descubrieron una notable máscara de jade que cubría el cráneo de alguien. Esta resultó ser la famosa máscara mortuoria mexicana, que cubría el rostro de uno de los reyes más despiadados e infames que jamás haya gobernado el reino maya o cualquier otro reino de las Américas. La máscara mortuoria de jade perteneció a Pakal el Grande, la persona más poderosa de América durante el siglo VII. Pakal llegó al poder con solo 12 años y gobernó el reino durante 68 años, viviendo hasta los 80, lo que era bastante inaudito para ese momento. El joven rey fue a la guerra contra el reino rival de Caan, resultó victorioso en la batalla y trajo de regreso a líderes rivales para sacrificarlos
cultos al dios maya Kawil, la antigua deidad de las serpientes, los relámpagos y el maíz. El rey seguiría teniendo muchas más batallas y defendiendo la antigua ciudad de Palenque hasta sus últimos días en la tierra. Luego, Pakal el Grande fue puesto en un sarcófago con esta asombrosa máscara mortuoria que fue colocada sobre su rostro y fue sellado dentro de una tumba por más de 1000 años. De hecho, puedes ver su máscara en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, junto con una sorprendente recreación de la tumba de Pakal. Número 9. Barco sepulcral vikingo. Los arqueólogos de Noruega encontraron recientemente evidencia de al menos 15 extraños túmulos funerarios de la era vikinga, incluido un impresionante barco funerario. Lo sorprendente de este hallazgo es que no requirió una sola pala. En cambio, los investigadores de Noruega utilizaron un radar de penetración en el suelo para disparar señales electromagnéticas al suelo. Al usar este método, pudieron descubrir muchos objetos debajo de la superficie de la Tierra que de otro modo no hubieran sido detectados. Según uno de los arqueólogos que trabajan en el proyecto del Museo de la Universidad NTNU en Trondheim, el radar reveló un mínimo de 15 túmulos funerarios individuales, cada uno de los cuales data de entre el 650 y el 950 después de Cristo. Este fue el apogeo de la era vikinga. Sin embargo, el descubrimiento más fascinante es definitivamente el bote de la tumba, que se usaba en los rituales tradicionales de la muerte vikinga para sostener el cuerpo de una persona fallecida muy importante y todos sus bienes valiosos. Los investigadores creen que el tamaño y las formas de los túmulos, más la presencia del barco de la tumba, indican que probablemente personas muy importantes fueron enterradas en este sitio, tanto hombres como mujeres. También afirman que los túmulos funerarios son una prueba de que una civilización vikinga muy compleja había estado viviendo en el área desde finales de la Edad de Hierro. Desafortunadamente, los cuerpos aún no han sido desenterrados y estudiados, pero al menos los investigadores saben que están allí esperando a ser descubiertos. Número 8. Crema facial antigua. Con mucho, una de las cosas arqueológicas extrañas encontradas recientemente es el frasco de crema facial que se encontró dentro de la tumba de un noble chino. Se ha estimado que la antigua crema facial tiene 2700 años. Realmente te hace preguntarte por qué un noble necesitaría ser enterrado con sus productos de belleza. La mayoría de los artefactos como este se encuentran dentro de tumbas de mujeres, por lo que este fue una sorpresa para los arqueólogos. Fue descubierto en el sitio de Liujiagua, en el norte de China, dentro de una tumba funeraria que se remonta al período primavera y otoño en la historia china, entre el 771 y el 476 a.C. En aquel entonces, era la capital del estado vasallo de la dinastía Zhou del Este, conocido como Rui. Los arqueólogos de la Academia de Ciencias de China fueron los que hicieron este extraño descubrimiento durante sus excavaciones. Dicen que la crema facial estaba hecha de algún tipo de gasa mezclada con leche de luna, un tipo de mineral de cueva utilizado en la producción de cosméticos antiguos. El suave material amarillo blanco habría hecho que el rostro del hombre pareciera blanco y probablemente se usó para diferenciar a los ricos de los plebeyos. También podía haber sido utilizado como parte de ceremonias religiosas, ya que la leche de luna se encontró en cuevas y la gente en ese entonces pudo haber creído que tenía propiedades mágicas. Los hallazgos del estudio muestran que esto representa el uso más antiguo conocido de cosmético destinado a un hombre en China y también muestra cuán atrasada va la industria cosmética. Y ahora el número 7. Pero primero quería agradecerles por el apoyo al canal. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Gladiadores decapitados. 7 esqueletos decapitados fueron excavados en un cementerio romano en York, en Inglaterra, en 2004 y 2005. Estos esqueletos sin cabeza probablemente eran gladiadores y han estado ayudando a los investigadores a desentrañar algunas verdades espantosas sobre la influencia genética duradera del Imperio Romano en Gran Bretaña. Estos hombres decapitados habrían sido enterrados en algún momento entre los siglos II y IV después de Cristo, cuando York era la capital de la Gran Bretaña ocupada por los romanos, conocida entonces como Eboracum. Casi todos los cuerpos masculinos descubiertos en este sitio eran jóvenes, la mayoría de ellos menores de 45 años y ligeramente más altos que el promedio. También sufrieron traumas en todo el cuerpo, como cortes en los brazos y los dedos. Eran gladiadores o hombres del ejército, ya que en aquellos días en Roma tenían un requisito de altura mínima para los soldados. Esto podría explicar por qué eran tan altos, pero la información realmente interesante proviene de un estudio que se realizó utilizando el ADN de los romanos decapitados. Más
Matthew Collins y su equipo de la Universidad de York compararon el ADN de los romanos sin cabeza con el ADN de los anglosajones comunes, que llegaron mucho más tarde durante la misteriosa Edad Media. Los investigadores encontraron que el ADN romano era significativamente diferente, lo que significa que los romanos en realidad no influyeron tanto en la genética británica como los científicos pensaban anteriormente. Los romanos definitivamente cambiaron bastante el paisaje, pero casi no tuvieron impacto en las futuras líneas de sangre y genética de los británicos. Número 6. Hijos de la serpiente emplumada. La estatua de oro brillante expuesta recientemente en Los Ángeles como parte de la exhibición de los hijos de la serpiente emplumada es una de las piezas más notables de obra de arte tolteca del sur de México. Probablemente fue creada en algún momento entre el 700 y el 1300 después de Cristo, pero no se sabe mucho al respecto. Una de las teorías más populares es que la estatua representa al legendario hombre dios Quetzalcóatl, la máxima encarnación humana del viento y la lluvia. Quetzalcóatl fue representado a menudo como una serpiente emplumada o un hombre poderoso con el cuerpo de una serpiente, y se pueden encontrar ejemplos de él en todas las civilizaciones mesoamericanas más antiguas. La sociedad tolteca estaba dominada por cultos guerreros y sacrificios humanos. Los reyes gobernantes sirvieron como guerreros y sacerdotes. Subieron al poder después de la caída de Teotihuacán en el 750 después de Cristo. Ellos fundaron la poderosa ciudad de Tula con un conjunto de pirámides, canchas de pelota, templos y otras estructuras. Una de las pirámides estaba dedicada a Quetzalcóatl, la propia serpiente emplumada. Número 5. El pulmón momificado. Un extraño pulmón momificado fue descubierto en 1959 por el arqueólogo Michel Fleury mientras excavaba un sarcófago de piedra dentro de la Basílica de Saint-Denis en París. Este es el lugar donde muchos reyes de Francia han sido sepultados a lo largo de los siglos. El pulmón espeluznante se encontró en un esqueleto completo, con un par de mechones de cabello, algunos fragmentos textiles e incluso un poco de joyería. El pulmón se encontró con un anillo de oro que tenía una inscripción que revelaba que probablemente perteneció a la reina merovingia Arnegonde, que había sido una de las esposas del rey Clotario I entre el 530 y el 561. Pero la parte más interesante del descubrimiento sigue siendo el pulmón en sí. Desde que se encontró, los investigadores se han estado preguntando cómo exactamente el pulmón había permanecido en un estado tan asombrosamente bien conservado. Esto era extraño porque el cuerpo estaba completamente esqueletizado y, sin embargo, el pulmón era casi perfecto. Querían saber si el pulmón había sido momificado de forma natural con el tiempo o si había sido embalsamado. Resulta que un elegante cinturón de cobre jugó un papel muy importante en la resolución de este misterio. Un equipo internacional dirigido por la bioantropóloga Raffaella Bianucci reveló que había una gran concentración de iones de cobre en el tejido pulmonar. Debido a que la antigua reina llevaba un cinturón de cobre, las aleaciones finalmente llegaron a su pulmón después de su muerte y lo momificaron durante la siguiente docena de siglos. Número 4. Un perturbador epitafio chino. Recientemente se descubrió un perturbador epitafio chino dentro de una tumba. La razón por la que el epitafio es tan perturbador es porque cuenta la loca historia de un hombre que ayudó a llevar al poder a la única emperatriz que China ha visto, solo para que ella se diera la vuelta y lo ejecutara a él y a toda su familia. Este asombroso epitafio fue encontrado en una tumba de 1300 años, junto con los restos de Jiang Shiwei y su esposa. Jiang Shiwei fue el único oficial militar en Jiangdu, actual Jiangsu, que luchó contra los rebeldes enojados cuando la mujer, Wu Zetian, trató de subir al trono después de la muerte de su esposo emperador en el 683. Todo el país estaba alborotado porque no querían una gobernante femenina, pero con la ayuda de su único partidario, Jiang Shiwei, ella logró hacer retroceder a los rebeldes y fundó su propia dinastía en el 690 llamándola Zhou. Fue un gran éxito, pero las cosas no irían bien para ninguno de los dos. Los epitafios continúan la historia con el hermano mayor de Jiang Shiwei volviéndose contra la emperatriz. En un arrebato de venganza, la emperatriz condenó a muerte a toda la familia de Jiang Shiwei. Todos fueron ejecutados, pero fue derrocada poco después y Jiang Shiwei y su familia fueron exhumados por el nuevo emperador de la dinastía Tang y enterrados en una tumba adecuada donde pertenecieron hasta que fueron excavados en 2002. Sin embargo, no fue hasta el 2015 que las traducciones al inglés de los epitafios se hicieron públicas, revelando la espantosa historia de lealtad y venganza. Número 3. Momias antiguas. Los arqueólogos en Perú descubrieron recientemente docenas de tumbas con más de 40 momias enterradas dentro de cada una de ellas. Esto sucedió en el antiguo sitio ceremonial del Valle de Cotahuasi, y hasta ahora los arqueólogos han encontrado la asombrosa cantidad de al menos 171 momias en 7 tumbas diferentes. Los arqueólogos afirman que podría haber miles más. Este sitio fue establecido entre el 500 y el 1000 después de Cristo, durante el apogeo del Imperio Wari, en Perú. Sin embargo, casi no se han realizado investigaciones arqueológicas
arqueológicas, porque el área es muy remota y también porque los fondos se destinan a las excavaciones más populares del Imperio Inca. La región del Valle de Cotahuasi es enorme, incluido un enorme cañón que se encuentra a unos 3.536 metros sobre el nivel del mar. Eso es aproximadamente el doble del fondo del Gran Cañón. El área ha estado ocupada durante unos 11.000 años, por lo que los arqueólogos tienen mucho que excavar. La razón por la que las momias encontradas aquí son tan espeluznantes tiene mucho que ver por cómo fueron enterradas. Los cuerpos fueron contorsionados en posiciones extrañas, a menudo con las rodillas presionadas contra el pecho antes de ser atados con una cuerda y colocados dentro de la tumba. Ahora imagina 40 de esos entierros abarrotados dentro de una pequeña cámara subterránea. Número 2. El hombre de Tolund. El hombre de Tolund es otro descubrimiento extremadamente espeluznante. Fue encontrado en 1950 por aldeanos de la pequeña ciudad de Tolund, en Dinamarca. Al principio, los aldeanos pensaron que el hombre era una víctima de asesinato reciente. Terminaron llamando a la policía local para investigar y la policía llamó a los científicos. Estaba claro que el cuerpo se había conservado durante mucho tiempo, por lo que un científico llamado P.V. Glob vino y se llevó el cuerpo para estudiarlo más a fondo. Al final resultó que el hombre de Tolund era algo conocido como una persona del pantano, un tipo de persona que fue enterrada dentro de un pantano y conservada por los elementos naturales durante miles de años. Este tipo de restos se encuentran en toda Europa, muchos de ellos datan de miles de años. El hombre de Tolund murió hace unos 2300 años. Lo habían enterrado desnudo, excepto por una gorra de cuero y un cinturón alrededor de su cintura, y mostraba signos de una muerte muy violenta. El hombre de Tolund también había sido encontrado originalmente con una cuerda apretada alrededor de su garganta, y más tarde se reveló que podía haber sido ahorcado como parte de un extraño sacrificio ritual durante la Edad de Hierro. Probablemente murió alrededor de los 40 años. Seguramente fue enterrado al azar en un pantano para ser olvidado, pero fue ese mismo pantano el que lo mantuvo de forma notable. Incluso puedes visitarlo hoy en el Museo Silkeborg de Dinamarca. Número 1. Las marcas de las brujas. Se han encontrado marcas espeluznantes de brujas en las ruinas de una iglesia medieval en Inglaterra. Los arqueólogos que trabajan en Stoke Mandeville encontraron estas espeluznantes tallas en la roca de una iglesia abandonada de Santa María. Las tallas se consideran grafitis medievales y los expertos dicen que las marcas probablemente se hicieron como símbolos protectores para tratar de mantener alejados a los espíritus malignos. Este descubrimiento ocurrió en el sitio de un ferrocarril de alta velocidad que se estaba construyendo mientras los arqueólogos deconstruían la iglesia medieval para dar paso a la nueva estructura. Las marcas de las brujas fueron sin duda las últimas cosas que los arqueólogos esperaban encontrar. La iglesia fue construida como una capilla privada en el año 1070, seguida de una gran iglesia llena de pasillos de la década de 1340, y luego, finalmente la iglesia se convirtió en una casa pública de culto. En 1866 se erigió una iglesia más nueva y moderna, por lo que el sitio fue abandonado y en ruinas en la década de 1960. Eso significa que en algún momento de los últimos 900 años, alguien pensó que era necesario grabar símbolos sobrenaturales en los bloques de piedra de la iglesia para alejar el mal. Según Historic England, las brujas casi siempre hacían estas marcas cerca de las entradas de las iglesias. Sin embargo, no sabemos por qué las brujas harían esto o qué tipo de maldad estaban tratando de alejar. La epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es el relato épico más antiguo que se conserva en la Tierra, escrito 1500 años antes de que Homero escribiera la Ilíada. Cuenta la historia del rey sumerio Gilgamesh de Uruk y todas sus aventuras. Famoso en Mesopotamia, el apuesto reino está exento de defectos, por lo que debe enfrentarse a muchos desafíos en su búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh es el hijo de un rey sacerdote y la diosa Ninsum, lo que lo vuelve semidivino, y en su búsqueda derrota a los monstruos y aprende sobre la amistad y la muerte, y la relación entre los humanos y los dioses y todo tipo de cosas. Sin embargo, lo que algunas personas creen es que Gilgamesh no está buscando vida en la Tierra, sino un medio de transporte para regresar al planeta de su madre. Se trata solo de una interpretación. Los partidarios de alienígenas ancestrales creen que esta historia épica explica cómo los extraterrestres crearon a los primeros humanos que luego creyeron que eran dioses. Los dioses sumerios de Mesopotamia a los que Gilgamesh tuvo que enfrentarse fueron los Anunnaki, dioses que vinieron de los cielos y trajeron la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la escritura a la humanidad. El autor Zecharia Sitchin escribió un libro en el que afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnaki provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Junto con otros dos autores, Eric von Daniken e Immanuel Velirovsky, formaron el club de los pseudohistoriadores que creen que los textos antiguos no son meras historias mitológicas. Si bien los académicos e historiadores de la corriente principal rechazan esta noción, estos autores creen que los pueblos antiguos eran más avanzados porque recibieron ayuda extraterrestre directa.
Número 10. El Archivo Secreto del Vaticano. En lo profundo del corazón del Vaticano, escondido debajo del centro de la religión católica, hay 85 kilómetros de estanterías con 1200 años de documentos secretos. Este es el Archivo Secreto del Vaticano y es bastante legendario. Como sugiere su nombre, es bastante reservado, pero probablemente se suponía que la traducción real eran archivos privados, lo que significa que son propiedad personal del Papa. El nombre oficial se cambió a Archivo Apostólico Vaticano, pero ya era demasiado tarde. El nombre Archivo Secreto se ha quedado. Durante siglos, los archivos han sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Si bien mucha gente no cree que existan estas bibliotecas sagradas, son 100% reales. Los archivos fueron completamente confidenciales hasta el siglo XIX, cuando el Papa León XIII abrió algunos de ellos a los eruditos cristianos. Solo se permite la entrada a unas pocas 1000 personas cada año, e incluso los mejores eruditos de la historia católica deben pasar por un proceso de investigación muy riguroso antes de que se les permita siquiera poner un pie dentro de la bóveda. Estos secretos también se guardan dentro de lo que solo se puede describir como una fortaleza, en las profundidades del Vaticano. Y aunque la Iglesia Católica afirma que no esconden nada espantoso en sus archivos, eso definitivamente es un tema de debate. Por supuesto, el Vaticano quiere hacer creer que lo único almacenado dentro de su bóveda gigante es el papeleo de 1200 años, pero la naturaleza reservada, la protección y el tesoro de información hace que la gente se pregunte ¿qué hay escondido allí? Si bien definitivamente no sabemos todo lo que se esconde dentro de la colección de documentos más impresionante de la Iglesia Católica, hay algunos documentos antiguos que se han revelado a lo largo de los años, entre los que se destacan correspondencia de familias reales, memorandos ultra secretos, documentos papales, cartas y versiones antiguas de la Biblia. Los archivos no comparten ningún documento relacionado con el Papa hasta 75 años después de su muerte. Un documento extremadamente sagrado conocido como el Pergamino de Chinon fue redescubierto en 2001 y luego se hizo público en 2007. Este documento detalla los juicios de los militares católicos romanos o los caballeros templarios, demostrando que fueron absueltos de herejía en el 1308 por el Papa Clemente V. Hay una carta de María, reina de Escocia, obligada a abdicar de su trono y condenada a muerte por su prima Isabel I, rogando al Papa por su vida. También se encuentra la excomunión de Martín Lutero, quien provocó el protestantismo. Y también hay documentación que no se ha compartido sobre la posición del Papa durante la Segunda Guerra Mundial. También existe el rumor de que tienen documentación que prueba de que Jesús engendró un niño, según lo difundido por el Código Da Vinci. Si bien el Vaticano ha compartido parte de su colección, hay muchas cosas que probablemente seguirán siendo un misterio para siempre. Número 9. Oficinas de asesinatos de Bulgaria. El Comité de Seguridad del Estado era la agencia de seguridad en la era comunista de Bulgaria, que era de alto secreto, conocido como Servicio 7. Fue responsable del secuestro y asesinato de ciudadanos búlgaros en todo el mundo. Al parecer, comenzó a operar en 1963 y en 1972 estaba involucrado en actividades ilícitas en al menos 9 países de Europa e incluso en África. La información sobre este servicio secreto salió a la luz en 2006, después de que una ley moderna permitiera el acceso público a documentos gubernamentales. 24 Chasa, uno de los diarios más vendidos de Bulgaria, investigó cerca de 5.000 páginas de archivos recientemente desclasificados del antiguo servicio de inteligencia comunista. Estos documentos revelaron la existencia de unidades de contraespionaje, operaciones secretas mortales y misiones con nombres clave como X, hombre ciego y traidor. Estos eran claramente nombres en claves secretos para misiones diseñadas para eliminar a personas que el gobierno búlgaro creía que eran traidores a la patria. Fue diseñado específicamente para liquidar a los traidores de la patria que causaron daños, apoyaron la actividad enemiga o hicieron cosas que no le agradaron al gobierno. Se ha informado que en la cima de las actividades de esta oficina secreta había al menos 39 agentes trabajando para matar, secuestrar y silenciar a los disidentes. Y ahora el número 8. Pero primero quería agradecerles por todo su apoyo al canal. Gracias por acompañarnos en nuestro rincón de internet, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Extraterrestres espaciales reproduciéndose con humanos. Una encuesta reciente ha indicado que al menos el 6% de los estadounidenses creen que han sido secuestrados por extraterrestres en un momento u otro. Dicen que los extraterrestres los han usado para reproducirse porque están teniendo problemas en su planeta de origen. También los extraterrestres están creando seres híbridos para que algún día puedan apoderarse del mundo. El 6% no es mucho y nunca hay evidencia de estos secuestros. Sin embargo, es posible que te sorprenda saber
recordar que hay algunos científicos de renombre en el mundo que afirman que los extraterrestres no solo están involucrados en experimentos de reproducción entre ellos y los humanos, sino que lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Un instructor de la Universidad de Oxford en Inglaterra llamado John Hashi cree que los extraterrestres en realidad están creando híbridos humanos y extraterrestres que podrán sobrevivir hasta el fin del mundo. Según Chi, así como un historiador retirado de la Universidad de Temple llamado David Jacobs, que dirige el Centro Internacional para la Investigación de Abducciones, dice que el número de abducciones extraterrestres reportadas ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Según lo informado por NBC News, Jacob ha entrevistado a más de 1,000 personas que afirman haber sido secuestradas, utilizando represión hipnótica que aparentemente les permite recordar sus encuentros sobrenaturales con extraterrestres. Una de las explicaciones más populares para esto es que los extraterrestres han tratado de crear un ser nuevo y mejor que podrá sobrevivir en un mundo donde el cambio climático crea mareas hirvientes y bosques en llamas. Pero ¿cómo podemos saber si los extraterrestres o híbridos realmente viven entre nosotros? Chi dice que la razón por la que no vemos a los extraterrestres es porque son en gran parte irreconocibles. Número 7. Los archivos de John F. Kennedy. El gobierno ha mantenido en secreto los archivos de John F. Kennedy durante décadas. Estos archivos están directamente relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Los archivos han ayudado a alimentar todo tipo de locas teorías de conspiración de que otros, además del notorio Lee Harvey Oswald, estuvieron involucrados con su dramático asesinato. Hasta donde sabemos, hay más de 35,000 documentos dentro de los archivos, pero esta información nunca ha sido vista al público. Se han lanzado varias colecciones de ellos a lo largo de los años, pero parecen haber sido cuidadosamente seleccionados y redactados seriamente, lo que significa que realmente no dijeron nada. Pero aquí es donde entra la historia que se ve seriamente prohibida. En 1992 se aprobó la Ley de Recopilación de los Registros JFK. Esta nueva ley afirma que todos los archivos deben ser publicados en un plazo de 25 años. Esto iba a suceder bajo la presidencia de Donald Trump, pero no fue así. El público esperó a que se publicaran los archivos de John F. Kennedy para revelar las pruebas del archivo, pero nuevamente se retuvo todo lo interesante. Aparentemente, los archivos pudieron mantenerse fuera del alcance del público debido a una regla oscura que establece que no es necesario divulgar archivos si plantean un problema de seguridad nacional identificable. Después de todos estos años de espera, el presidente Trump propuso la publicación sin filtrar de los archivos de John F. Kennedy hasta el 26 de octubre de 2021. ¿Crees que alguna vez se publicarán? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. La reina secreta del Imperio Asirio. La reina secreta del Imperio Asirio, Sammu-Rammat, era conocida como Semiramis. Fue la reina del Imperio Asirio entre el 811 y el 806 a.C. Ella ocupó el trono mientras su hijo alcanzaba la madurez y fue una de las únicas mujeres que alguna vez pudo sentarse en el trono en ausencia de un esposo. Pero esta es una parte de la historia perdida en el tiempo. Según la academia Gwendolyn Leak, Semiramis alcanzó bastante fama y poder no solo por su propia vida, sino más allá. Incluso ha sido excluida de los libros de historia. Semiramis supuestamente tuvo una gran influencia en la antigua corte asiria y poder mantener el trono para su hijo incluso después de la muerte de su esposo no fue tarea fácil para la época. Esto era inaudito en ese momento considerando que a las mujeres no se les permitía tener ningún puesto de autoridad dentro del imperio asirio. Ella se hizo un gran nombre por sí misma. Cuenta la leyenda que logró establecer el imperio después de una brutal guerra civil. Podría haber conquistado a los armenios y desarrolló una infraestructura increíble para el reino. Y sin embargo, su nombre apenas se ve, incluso cuando se mira a los antiguos gobernantes del imperio asirio. Número 5. Drogas hebreas antiguas. Un nuevo descubrimiento arqueológico está arrojando luz sobre la historia antigua de los hebreos. Esta nueva revelación, que se hizo en un antiguo altar israelita, sugiere que el pueblo hebreo fumaba marihuana durante sus rituales religiosos. El descubrimiento fue realizado por arqueólogos que utilizaron cromatografía de gases para probar el santuario de la Edad de Hierro que se encuentra en Tel Arat, en las profundidades del desierto de Negev, en Israel. Este altar estaba ubicado en el corazón mismo del templo y parece que se había utilizado estrictamente para la quema de cannabis. Hubo otro altar probado que se había utilizado hace cientos de años para quemar incienso. Juntos, estos dos altares y lo que se está quemando en ellos habría creado un ambiente ritual. Uno de los altares se usó para quemar una hierba que llevaría a la gente al espíritu religioso y el otro altar se usó para hacer que todo en el lugar tuviera un olor místico. Según Eran Ari, curador de la sección de arqueología de la Edad de Hierro y los períodos persas del Museo de Israel, muchas culturas en todo el mundo antiguo utilizaron ingredientes alucinógenos para alcanzar un estado de éxtasis religioso, incluso en Israel.
Número 4. Cuartos de esclavos descubiertos. Los historiadores han descubierto recientemente los cuartos de esclavos de una mujer llamada Sally Hemings en la casa de Thomas Jefferson. Su controvertida relación ha suscitado mucho debate desde que se hizo pública durante su primer mandato como presidente. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y es considerado el autor principal de la Declaración de la Independencia. Debido a su papel en la formación de los Estados Unidos, su relación con Sally es algo que muchas personas les gustaría ignorar, pero los arqueólogos en 2017 excavaron un área de la mansión Monticello de Jefferson y descubrieron las viviendas de la mujer esclavizada, y la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que ella era la madre de al menos 6 de los hijos de Thomas Jefferson. El descubrimiento arroja más luz sobre cómo vivían las personas esclavizadas a principios del siglo XIX. Según Hardiner Hallock, director de restauración de la plantación de Jefferson, es posible que algunos de los hijos de Sally incluso hayan nacido en la habitación recién excavada. Esta habitación estaba adyacente a la propia habitación de Thomas Jefferson, pero pasó desapercibida durante décadas. Por primera vez hay un espacio físico dedicado a Sally Hemings y su vida, dice Mia Magruder, portavoz de Monticello. Ella era una persona real con relaciones y emociones. Durante muchos años, muchos intentaron encubrir el hecho de que Thomas Jefferson tenía una relación con Sally y ocultar el difícil pasado de la finca. Ahora hay recorridos dedicados a brindar transparencia, que se enfocan en las 60 personas esclavizadas que vivían allí. Número 3. Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés. La Unidad 731 japonesa fue un programa de investigación que se volvió terriblemente malvado. Este programa fue uno de los mayores secretos de Japón hasta los años 90, cuando la información comenzó a filtrarse. Esta unidad fue creada para investigar enfermedades, productos químicos y armas. La Unidad 731 inició su vida como una agencia de salud pública y comenzó con voluntarios del ejército, pero luego pasaron a usar prisioneros como sujetos de prueba, congelándolos o enfermándolos, y luego probaron posibles curas. Pero a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 comenzó a convertir las enfermedades en armas. Buscaban el virus definitivo para que cayera sobre las ciudades y, por supuesto, lo probaban directamente con prisioneros. Miles de prisioneros chinos, mongoles, coreanos y rusos sufrieron todo tipo de horrores en nombre de la ciencia de la guerra. The New York Times entrevistó a ex miembros de la unidad que dijeron que ninguno de los prisioneros sobrevivió. El Times reveló que se está volviendo evidente que los oficiales japoneses a cargo del programa esperaban usar sus armas contra los Estados Unidos. Propusieron usar bombas de globo para llevar enfermedades a Estados Unidos, y en verano de 1945 tenían un plan para usar pilotos kamikaze para arrojar pulgas infectadas con la peste en San Diego. Su justificación para todo esto: en la guerra tienes que ganar. Número 2. El experimento de la prisión Stanford. El experimento de la prisión Stanford fue un ejercicio de psicología social diferente a todo lo que se haya realizado. Un grupo de investigación dirigido por un profesor de psicología llamado Philip Zimbrado tomó a 24 hombres de edad universitaria y los asignó al azar para que fueran prisioneros o guardias, simplemente lanzando una moneda al aire. Aquellos que fueron considerados prisioneros fueron arrestados como lo harían con un criminal común. Fueron transportados a la Universidad de Stanford, donde se había creado una cárcel simulada en el sótano, y eran encarcelados como si realmente hubieran cometido delitos. Esto se prolongó entre el 15 de agosto y el 21 de agosto de 1971. El experimento en realidad tuvo que cancelarse debido al grave daño psicológico que sufrieron los participantes. El objetivo del experimento en realidad era comprender las dificultades entre los guardias y los prisioneros en las cárceles reales. Todo el experimento había sido financiado por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Sin embargo, el experimento en la prisión de Stanford se convirtió en una mirada muy inquietante a las mentes y habilidades de hombres completamente comunes. Solo un par de días después de que comenzara el experimento, se vio a los que fueron elegidos para ser guardias cometiendo actos de tortura psicológica en los prisioneros a los que se suponía que debían cuidar. Los guardias comenzaron a imponer reglas autoritarias y a ser abusivos en general. Al mismo tiempo, los prisioneros lentamente comenzaron a dejarse torturar y abusar. Al final, Zimbrado interpretó los resultados del experimento en el sentido de que cuando se coloca a hombres comunes en posiciones de poder, se vuelven abusivos, sádicos y adoptarán cualquier tipo de norma social, incluido el comportamiento autoritario. Básicamente, muchos psicólogos dicen que el experimento reveló la verdadera maldad de la naturaleza humana.
Número 1. La verdad detrás de María Magdalena. María Magdalena es una figura central en el cristianismo, y sin embargo, nadie puede ponerse de acuerdo sobre quién era ella, qué propósito exacto sirvió en la vida de Jesucristo, o incluso por qué hay tanta controversia en torno a su nombre. Desaparecida durante 2000 años, la han llamado prostituta, la han etiquetado como pecadora, y algunas personas creen que de hecho era la esposa de Jesucristo. Otra creencia popular es que María Magdalena ha sido utilizada como herramienta de manipulación por la iglesia, y que quieren mantener esta historia prohibida y secreta. Una de las mayores controversias que rodean a María Magdalena es que muchas personas dicen que fue ella quien se sentó al lado derecho de Jesús en la última cena y no Judas, lo que significa que ella era la más querida de todos los discípulos, incluso superando a Pedro. Y según la profesora Joan Taylor de King's College de Londres, esta idea es extremadamente peligrosa para la iglesia. Muchos historiadores profesionales, arqueólogos y eruditos religiosos creen que María Magdalena tuvo un papel crucial en la vida de Cristo y que la iglesia lo ha negado durante miles de años, denunciándola como prostituta para mantener a las mujeres alejadas de las posiciones de poder dentro de la organización de la iglesia. Si María Magdalena hubiera sido tan importante para Jesús, significaría que la iglesia debería tener mujeres sacerdotes. Se cree que varias versiones antiguas de la Biblia la mencionan, incluido un libro de María perdido que se rumorea que también está en los archivos secretos del Vaticano. Babuinos momificados. Durante siglos, los antiguos egipcios importaron y momificaron babuinos cautivos. Algunos de estos primates probablemente trabajaron como animales de servicio y para mostrar riqueza, mientras que otros se usaron en la adoración de Thoth, un dios que a veces se representa con cabeza de babuino. No eran los babuinos en sí, sino de dónde vienen, lo que intrigaba al profesor de antropología y primatólogo Nathaniel Dominy. Explicó en una entrevista con Life Science que los egipcios describieron la importación de babuinos de Punt, pero Punt era un lugar real o un mito. Existe una amplia evidencia que sugiere que Punt era un lugar real. Los registros egipcios lo describen como una tierra de sus antepasados y elogian su abundancia de bienes comerciales, que incluyen resina, oro, ébano, marfil y animales salvajes. Pero los expertos nunca han podido averiguar exactamente dónde estaba Punt. Dominy trabajó con un equipo de científicos para analizar los isótopos de los babuinos de hoy en día y compararlos con información obtenida de 7 especímenes momificados con la esperanza de determinar sus orígenes, lo que teóricamente los llevaría a Punt. 2 de los babuinos momificados se remontan al período del Imperio Nuevo, entre el 1520 y 1075 a.C., y los otros 5 de los posteriores al 332 a.C., durante el período tolemaico, mientras que los babuinos modificados más recientes parecen haber sido criados en cautiverio. Los babuinos más antiguos del Nuevo Reino procedían de un área que abarca partes de la actual Eritrea, Etiopía y Somalia. Punt existía en la región sur del Mar Rojo, muy probablemente en las costas de Eritrea y Somalia, explicó Dominy. Si bien esta afirmación no está probada, todas las señales apuntan a que es precisa, lo que lleva a los investigadores un paso más cerca de resolver el antiguo misterio de la legendaria tierra de Punt. Número 9. Esfinge con cabeza de carnero y tumba inundada. A principios de 2019, arqueólogos y trabajadores descubrieron una estatua de 3.5 metros de altura de una esfinge de cabeza de carnero en el sitio de Gebel el Silsila, cerca de Asuán. La talla de piedra arenisca data de hace más de 3000 años y se encontró en un antiguo taller. Los expertos no están seguros de por qué se dejó la estatua allí, pero creen que puede haber sido una orden cancelada, según la arqueóloga Maria Nilsson, directora de la excavación del sitio. Ella explicó en una entrevista con Life Science que la esfinge probablemente fue tallada al final del reinado de Amenhotep III. Era el abuelo del rey Tut y pudo haber encargado la escultura, pero fue cancelada y abandonada cuando murió. Situada a orillas del río Nilo, Gebel el Silsila fue una vez una cantera y un hogar para los trabajadores de la cantera, como lo demuestra el descubrimiento de una necrópolis que contiene los restos de hombres, mujeres y niños que se remonta a la 28ª dinastía de Egipto. Los arqueólogos han realizado numerosos hallazgos dignos de titulares allí en los últimos años, incluidas estatuas de una pareja poderosa talladas en una roca. Un hombre llamado Neferkewe y su esposa se encuentran en el actual norte de Sudán. Además de la antigua pareja de estatus, los científicos han descubierto una fosa común inundada que contiene una cantidad de restos humanos en Gebel el Silsila. Más de 50 personas, un tercio de las cuales son niños, fueron sepultadas
en la tumba ahora inundada. Los restos masculinos adultos muestran evidencia de problemas de espalda y huesos rotos, lo que indica que estaban acostumbrados a una vida de trabajos forzados. Si bien se les dio un entierro lo suficientemente digno como para demostrar que no eran esclavos, los expertos están desconcertados sobre por qué tantas personas fueron sepultadas juntas. Los egiptólogos dicen que el redescubrimiento de estas personas y sus nombres habría tenido un gran significado religioso. Al pronunciar sus nombres y encontrarlos miles de años después, estamos asegurando su lugar en la otra vida. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. La misteriosa calavera de Akenatón. Hay muchos misterios que rodean al antiguo Egipto. Las creaciones de esta civilización fueron tan grandes y elaboradas que algunas personas creen que los constructores pudieron haber tenido ayuda extra en forma de visitantes extraterrestres. Si ves o has oído hablar del programa Alienígenas Ancestrales, aparentemente hay mucha gente que pregunta si las obras de arte del antiguo Egipto esconden evidencia de contacto extraterrestre. Los teóricos de la conspiración citan ciertas tallas y otras obras de arte como evidencia de esto. Las representaciones del faraón Akenatón, por ejemplo, parecen mostrar características extraterrestres: un cráneo alargado, un cuerpo de forma extraña y una sección media desproporcionalmente grande. El profesor de la Facultad de Medicina de Yale, Irving Braverman, dice que a menudo se representaban en las esculturas y grabados con el cuello delgado, cabeza alargada, nalgas grandes, senos e incluso un vientre prominente, lo que sugiere un embarazo. Un usuario señaló en el blog de antropología de la Universidad Estatal de Michigan que el nombre de Akenatón se traduce como disco del sol, lo que lleva a algunas personas a creer que el llamado disco era en realidad un ovni. Después de todo, si el gobernante proviene de él, como parece implicar la mitología, eso, de manera realista, tendría que ser algo más que el sol. Una talla que representa a la familia de Akenatón plantea aún más preguntas. Los niños de la imagen parecen compartir características extraterrestres con su padre, y los adultos llevan sombreros que algunas personas creen que se usaron para ocultar sus cráneos alienígenas alargados. Sin ser extraterrestres, es muy posible, sin embargo, que Akenatón y sus seres queridos tuvieran cráneos cónicos grandes, porque pudieron haber practicado algo llamado deformación craneal artificial, que a menudo implicaba alargar deliberadamente el cráneo. Los egiptólogos también creen que la familia de Akenatón pueden haber tenido un síndrome médico genético que explicaría la extraña forma de su cabeza. Braverman dice que la cabeza alargada de Akenatón podría deberse al defecto genético que causa la craneosinostosis, en la que las articulaciones fibrosas de la cabeza se fusionan a una edad temprana e interrumpen el proceso de formación del cráneo. Braverman dijo que varios parientes de Akenatón, incluidas sus hijas y dos gobernantes de la 18ª dinastía, la reina Hatshepsut y el rey Tut, tenían anomalías craneales que evocaban la craneosinostosis. Número 7. Las cartas de Amarna. Los primeros ejemplos conocidos de diplomacia internacional se pueden encontrar en las cartas de Amarna, una colección de 382 tabletas de arcilla que datan del siglo XIV a.C., que detallan las correspondencias entre los faraones egipcios y sus rivales, incluidos los gobernantes babilonios, asirios, hititas y mitani. Los faraones y los reyes discuten sobre el intercambio de princesas, matrimonios, comercio, quejas entre ellos de cómo Egipto tomó las decisiones y una carta a una reina de una esposa menor que dice que se suponía que debía obtener 2 estatuas de oro macizo, pero que había recibido 2 estatuas de madera chapadas en oro en su lugar. Las cartas también contienen reglas y convenciones para este tipo de interacciones que representan las primeras políticas diplomáticas. Conocido como el sistema de Amarna, facilitó el establecimiento de la igualdad entre las grandes potencias de la época. Comenzaban las cartas cortésmente. Si tenían el mismo estatus se llamarían hermano y ese tipo de cosas. Los que estaban en el poder utilizaron el sistema durante más de 2 siglos como parte del proceso de construcción del imperio y cumplió bien su propósito de mantener cierta apariencia de paz y estabilidad. Las tablas abarcan los reinados de gobernantes de la 18ª dinastía, incluidos Amenhotep III, Akenatón, Semenekara y Tutankamón. Encontradas en la década de 1880 después de una serie de hallazgos fortuitos en pozos debajo de un edificio administrativo, las tablillas de arcilla se encontraron en varios lotes y afortunadamente, los arqueólogos supieron de inmediato que eran importantes. Fueron escritas en acadio, no en egipcio, con uso cuneiforme, y en su mayoría eran cartas recibidas por los egipcios hace 3000 años. Unos pocos seleccionados fueron escritos por los mismos faraones.
Número 6. Orígenes de los Hicsos. Los investigadores creyeron durante mucho tiempo que los Hicsos, una misteriosa dinastía que gobernó Egipto desde el 1638 hasta el 1530 a.C., fueron extranjeros que los invadieron y se apoderaron de la zona, pero una investigación reciente muestra que este enigmático grupo puede haber venido desde dentro de Egipto todo el tiempo. Un estudio reciente que detalla el análisis químico de los dientes de las tumbas de los Hicsos indica que los supuestos primeros extranjeros que gobernaron Egipto ya habían estado allí durante generaciones cuando llegaron al poder. Los registros escritos de los Hicsos son escasos. Manetón, un sacerdote tolemaico que vivió durante el siglo III a.C., mucho después que los Hicsos cayeran del poder, escribió que invadieron Egipto desde el noreste después de la caída del Reino Medio alrededor del 1600 a.C., durante una época de confusión e inestabilidad. Algunos jeroglíficos también hablan de la conquista y el reinado de los Hicsos, pero es difícil saber qué creer porque las dinastías sucesivas destruyeron registros y difundieron propaganda sobre gobernantes anteriores, lo que les valió a los Hicsos una reputación asociada con el desorden y el caos. Las excavaciones arqueológicas en Avaris, la capital de los Hicsos, sugieren que son originarios del cercano oriente, según el autor principal del estudio, Chris Stanis. Stanis dijo que las tumbas con costumbres funerarias no egipcias eran especialmente intrigantes. Por lo general, los hombres eran enterrados con armas de bronce en tumbas construidas, sin escarabajos u otros amuletos protectores como los hubieran enterrado los egipcios. Si bien los Hicsos eran de hecho un grupo étnico distintivo, llegaron a Egipto en oleadas migratorias. La mayoría de los hombres cuyos dientes fueron examinados en el estudio se establecieron en el área antes del reinado de los Hicsos. Este hallazgo contradice la noción de que el grupo ingresó a Egipto como un ejército invasor unificado y alertaron a los científicos sobre la necesidad de profundizar el papel que desempeñaron las mujeres en la migración de los Hicsos. Número 5. Momia dorada. A mediados de 2018, un equipo de arqueólogos egipcio-alemán anunció el descubrimiento de un complejo de tumbas que contenía un taller de momificación con momias, sarcófagos y máscaras faciales. El sitio, ubicado en Saqqara, contiene varios pozos de enterramiento subterráneos, algunos de los cuales miden más de 30 metros de profundidad, según un comunicado del equipo. La máscara de plata, que contiene ojos hechos de calcita, obsidiana y una piedra preciosa negra, se remontan a algún momento entre el 664 y el 404 a.C. Es uno de los varios artefactos encontrados en el sitio que se cree que tiene al menos 2500 años. El líder del equipo, Ramadan Brady Hussein, se refirió a la máscara como una sensación y agregó: se han conservado muy pocas máscaras de metales preciosos hasta el día de hoy, porque las tumbas de los dignatarios egipcios más antiguos fueron saqueadas en la antigüedad. La máscara pertenece a una momia encontrada dentro de un ataúd de madera muy dañado con la imagen de la diosa Mut. Los investigadores creen, basándose en lo que queda de la escritura del ataúd, que el fallecido era un sacerdote que servía a Mut. En el taller de momificación que se encuentra dentro de los restos de un edificio de adobe y piedra caliza, el equipo encontró cuencos y tazas medidoras con los nombres de las sustancias que se usaron en el proceso de momificación, así como dos grandes cuencas que se cree que se usaron para preparar a las momias. Los pozos debajo del taller conducen a las momias que se encontraron en el sitio. En la última actualización, las excavaciones seguían en curso, lo que significa que podría haber más descubrimientos emocionantes por venir. Número 4. Cachorros de león momificados. A finales de 2019, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el primer descubrimiento de 2 leones momificados en el antiguo Egipto. Un equipo de arqueólogos, dirigido por Mustafa Wassari, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, encontró a la pareja en una tumba llena de estatuas y momias de gatos en la necrópolis de Saqqara. Con unos 0.9 metros de largo cada uno, los leones no estaban completamente desarrollados cuando murieron. Fueron descubiertos cerca de otros 3 grandes felinos momificados, tal vez leopardos o guepardos. Los leones y los grandes felinos estaban rodeados por 20 momias felinas más pequeñas, así como 10 estatuas de gatos hechas de madera, piedra y metal, incluido el bronce. Los expertos datan la tumba de hace 2600 años, durante la 26ª dinastía de Egipto, basándose en una estatua de ébano de la diosa Neit que se encontró dentro del entierro. Además de estos artefactos, los arqueólogos descubrieron lo que puede ser el escarabajo más grande jamás encontrado en Egipto, que mide más de 30 centímetros de diámetro. Las excavaciones anteriores revelaron otros entierros y estatuas de gatos, lo que indica que el sitio era un lugar popular para el culto a los gatos durante la 26ª dinastía.
Número 3. Catacumba Magnífica. Durante el período del dominio romano en Egipto, hace poco menos de 2000 años, una mujer llamada Demetria fue sepultada en una catacumba ornamentada dentro de la vasta necrópolis de Saqqara. Descubierto por un equipo internacional de expertos egipcios y japoneses en 2019, el entierro contiene una talla que representa a Demetria con un vestido blanco, llevando uvas mientras una mascota de una especie desconocida la mira. A petición de Life Science, el experto Roger Bagnall tradujo las inscripciones griegas visibles en las imágenes de la tumba. Una talla que se encuentra en la imagen de Demetria con el vestido blanco dice: Demetria, hija de Menelaos, nieta de Amonia, digna despedida. Bagnall explicó además que Amonia era probablemente la abuela paterna de Demetria y que su abuelo paterno pudo haber sido considerado ilegítimo, ya que no aparece en la inscripción. Otra talla muestra a los dioses Thoth, Set y Anubis con alas sobre ellos, junto con una declaración que se traduce como de Menelao, hijo de Filamón, siervo irreverente. Según el experto, la inscripción contiene el nombre raramente utilizado, Therapeutes, para describir la servidumbre de Menelaos, lo que indica que está sirviendo a los dioses en lugar de personas. El equipo también encontró restos de momias, figurillas y 2 estatuas felinas. Número 2. Momia misteriosa. Los arqueólogos se quedaron perplejos cuando, a principios de 2019, encontraron una momia a lo largo del río Nilo cerca de Asuán, perteneciente a un hombre misterioso llamado Tejid. En el interior encontraron los fragmentos de madera del ataúd que una vez contenía los restos, junto con al menos 34 momias, incluidos niños pequeños. Construida en algún momento entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo, la tumba también contenía numerosos artefactos, incluidos jarrones, ánforas, vasijas que contenían comida, fragmentos de máscaras funerarias, una camilla que probablemente se usó para transportar cuerpos a la cámara y una estatua que representaba un pájaro con cabeza humana. Este tipo de criatura era común en la época y representaba el alma de la persona. Junto a la lámpara cerca de la entrada de la tumba se encontró una colección de materiales para la fabricación de momias, incluidos cartonaje y betún. Número 1. La pirámide acodada. En la necrópolis real de Dashur, ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al sur de El Cairo, se encuentran 2 pirámides, la pirámide acodada y su pirámide satélite o ritual. Ambas tienen aproximadamente 4.600 años. El faraón Seneferu de la cuarta dinastía encargó su construcción alrededor del 2600 a.C., durante el reino antiguo de Egipto. La pirámide de 101 metros de altura representa una transición arquitectónica entre la pirámide escalonada de Zoser, que fue construida entre el 2667 y el 2648 a.C., y la pirámide de Meidum, que data de alrededor del 2600 a.C. Recibe su nombre por su apariencia doblada, que resulta de la estructura que se eleva desde el suelo en un ángulo empinado de 54 grados y luego se estrecha en un ángulo de 43 grados cerca de la parte superior. Se desconoce el lugar de descanso final del faraón, pero los investigadores dicen que es posible que estuviera sepultado dentro de la pirámide. A mediados de 2019, el sitio reabrió al turismo por primera vez desde 1956, luego de una extensa restauración, lo que permitió a los visitantes ingresar por la cara norte de la pirámide y viajar a través de un túnel de 79 metros de largo que conduce a 2 cámaras. También pueden explorar la pirámide satélite de 18 metros de altura, que puede haber sido dedicada a la esposa del faraón. Gracias por ver el video. ¿Cuál descubrimiento te pareció más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.